¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos? Bienvenidos a mi canal, El Enmascarado Político MX. Un gusto saludarlos, esperando se encuentren bien este día 13 de enero de 2023. Y ya se acerca el juicio en contra del que fuera la mano derecha del expresidente Felipe Calderón, el comandante Borolas. Hablamos pues de García Luna y ya se dice que es el juicio del siglo por los nombres que pudieran salir. Claro, pues estamos hablando de los expresidentes Chente Fox, el marihuanol, que ya, salió patrocinador de la marca, perdón, Calderón, Peña Nieto también, pero bueno, miren, ya corrieron a España estos corruptos, se les hace cuscús. El miedo, pues como dicen, no anda en burro. A continuación les presentaré un video donde sale la escritora y conductora de este canal 14, que se llama a ver, déjenme recuerdo, Largo Aliento, con esta Sabina Berman, donde el invitado es Jesús Lemus, quien es periodista y estuvo encarcelado 3 años cuando Calderón estaba de presidente. Así es, para que se den una idea qué diferencia hay con el presidente actual. Este presidente donde sí aguanta vara, deja que lo insulten, que lo calumnien, pero bueno, en fin, y ustedes llorando. Pero bueno, recordarán que también hubo un despido de la famosa periodista Aristegui, ¿verdad? También tuvo que ver Calderón, pero ahí se los dejo de tarea. En fin, aquí se habló de cómo se hizo este montaje muy famoso de Loret de Mola y el caso de Florent Cassens. Cómo se hizo este montaje, porque él cuando estuvo en la cárcel conoció a personas donde hablaban de este tema, ¿verdad? Y obviamente cuánto le pagaban a Televisa para que esta campaña que tenía contra el narcotráfico García Luna, pues obviamente lo inflaran como exitazo, ¿verdad? Y también hasta TV Azteca salió embarrada, donde se les pagaba millones de pesos. Y bueno, también acuérdense que a García Luna se les está acusando por conspirar para traficar cocaína, por hacer declaraciones falsas y recibir sobornos por el cártel de Sinaloa para que se les diera protección. Está muy interesante. Hablan de cómo tenían dados contratos a empresas de vigilancia de García Luna junto con Palomino, donde obviamente eran para cuidar servicios de seguridad en aeropuertos, estaciones de tren, en centrales de autobuses, o sea, puntos importantes del país donde pasaban las armas, las drogas, los inmigrantes. O sea, muy interesante, se los recomiendo, no se los pongo completo, así que si quieren verlo completo, pues está en YouTube, en el canal 14. Vamos a ver este video, córrela. Hablamos hoy sobre el juicio a García Luna con un gran periodista, Jesús Lemus. Bienvenidos a una conversación de largo aliento. Jesús Lemus, bienvenido a Largo Aliento. Gracias, Sabina, gracias, muy amable por la invitación. Te quiero entrevistar de cara a lo que va a suceder en enero. Yo creo que va a ser un parteaguas en la información que tenemos de la historia reciente de México, que es el juicio de García Luna en la ciudad de Nueva York. Sin duda alguna estoy de acuerdo, creo que sí va a ser un tema fundamental. Habíamos dicho que el juicio del siglo fue el del Chapo Guzmán, pero creo que el del siglo va a ser realmente el de Genaro García Luna, por los nombres que se podrían mencionar. Claro, y el hombre que estaba en el pico de la pirámide en cuanto a seguridad en este país, en época del Chapo Guzmán y los que vinieron después. Déjame entrar de lleno a los asuntos de ese juicio. En diciembre del 2005 nos amanecimos con la noticia del rescate de 3 personas secuestradas y la captura de 2 secuestradores en televisión nacional. Hoy sabemos que se trató de un montaje armado por el director de la AFI, Genaro García Luna. ¿Tú cuándo supiste que eso que estábamos viendo los mexicanos era un montaje? Bueno, eso yo lo supe prácticamente cuando yo estuve recluido en la cárcel de Puente Grande. Estuve yo encarcelado por orden presidencial.
por Felipe Calderón en el 2008, 2009 y 2010 y parte del 2011. Fueron 3 años, 5 días lo que estuve encerrado en la cárcel de Puente Grande, y ahí, hablando con algunos de los inquilinos de esa prisión en aquel tiempo, yo supe que la captura del Florence Cassés y de la gente que la acompañaba en aquella madrugada, pues fue un montaje cuando se difundió a través de la televisión, a través del canal de Televisa, de Loret de Mola. Entonces, eso lo supe justamente por versiones de Sergio Enrique Villarreal Barragán, uno de los hombres que estuvo cerca de Genaro García Luna, además. Que estaba allí, también estaba en la cárcel. Por supuesto, estuvimos un tiempo de compañeros en el mismo pasillo, y entre otras cosas que platicaba, pues él hablaba de esos montajes que le gustaba hacer a Genaro García Luna para poder referir que tenía éxito su campaña contra la lucha contra el narcotráfico. Ahora déjame preguntarte, ¿cuándo lo supo Carlos Loret de Mola que se trataba de un montaje? No lo sabría decir, no sabría cuándo supo Loret de Mola, pero sin duda alguna lo tuvo que haber sabido desde el principio, desde el primer día, porque para esto, y yo lo refiero en mi libro, licenciado, para este montaje hubo un pago, y ahí están las facturas contenidas en este libro. Ahí yo refiero las facturas, los pagos que hacía Genaro García Luna para hacer noticias. ¿Un pago para Loret de Mola directamente? Ahí hubo para Televisa, al menos para Televisa. Ahí están las facturas. Televisa. Sí, ahí están las facturas. O sea, hay un pago para que Televisa haya grabado este supuesto rescate de los secuestrados. Había un pago. Sí, y no nada más para el pago, para el montaje de Florence Cassés. Hay un pago, hay muchos pagos, ahí están las facturas, no recuerdo, han de ser algunas 70, 80 facturas las que bajo ciertos programas institucionales se hacían pagos a Televisa para hacer inflar este tipo de notas, y entre ellos estaba, por supuesto, lo de el montaje de Florence Cassés. ¿Y a Televisión Azteca? También, o sea, el trato que les da Genaro García Luna a Televisa y TV Azteca, pagándoles para inflar la información, para destacar ciertas noticias que a él le convenían en su estrategia, por supuesto que fue un tema que promovió bien y que lo manejó muy bien Alejandra Sota, que de la que no se ha dicho mucho, y se ha dejado siempre de lado, pero Alejandra Sota estuvo junto con Max Cortázar, fueron los que idearon la forma de acercarse a Televisa y a TV Azteca y a otros medios también a los que les pagaron millones de pesos, pues para promocionar los avances de la lucha contra el narcotráfico, de la famosa guerra contra el narco, y ahí por supuesto incluye este montaje. Te voy a cortar porque tenemos tantas cosas de las que hablar contigo, Jesús, que no me quiero detener en esta, que es, por cierto, la más conocida de las que vamos a tratar. Hoy se le acusa a García Luna en la ciudad de Nueva York de conspirar para traficar cocaína, de declaraciones falsas y de haber recibido sobornos del cártel de Sinaloa para que les diera protección. Eso desde que fue director de la AFI en el sexenio de Vicente Fox. ¿Qué piensas tú? ¿Es posible que Fox, el presidente Fox, no supiera que el señor tenía tratos con el cártel de Sinaloa, nada menos y nada más, para proteger al cártel? No, es imposible que el propio presidente de la República y el procurador de entonces no hayan sabido quién era Genaro García Luna. Eso era un secreto a voces, la forma en que estaba corrompido el titular de la AFI. Y esto no nada más, hay que decirlo, Sabina, no nada más lo sabía en su momento Fox, que Genaro García estaba recibiendo sobornos, también lo sabía el jefe de la oficina de la presidencia de aquel tiempo, que era Alfonso Durazo Montaño, y también lo sabía el secretario de Seguridad Pública del gobierno federal de aquel tiempo, que era Alejandro Gertz Manero. Entonces, no nada más era el presidente, había un grupo élite de gobierno que sabía quién era Genaro García Luna, cómo estaba recibiendo sobornos de Jesús Zambada García, el famoso rey Zambada, y eso todo el mundo sabía, o sea, lo llegó a saber la prensa, lo sabía la gente de abajo, que no lo supiera la gente de arriba. Por supuesto que había conocimiento de todo.
Entonces, había una intención de engañar al pueblo de México. Desde siempre hubo, desde mi punto de vista, desde siempre hubo la intención de engañar al pueblo de México, tratando de establecer quién era Genaro García Luna, tratando de establecerlo como un gran policía, tratando de señalarlo como un referente de la lucha contra el narcotráfico, y se le fue construyendo una carrera por intereses de potentados económicos. Hay que recordar que Genaro García Luna fue recomendado a Vicente Fox para estar al frente de la titularidad de la AFI, pues justamente por Carlos Slim, porque Carlos Slim ya había venido trabajando con Genaro García Luna cuando Carlos Slim le ponía a disposición de Genaro García Luna, de director del CISEN, le ponía a disposición las líneas telefónicas de Telmex para que pudiera hacer su labor de espionaje. Desde ahí se conocen, y hay que recordar también un hecho muy importante, que Genaro García Luna intervino muy positivamente en la resolución del secuestro de Alfredo Harp Elú, primo hermano de Carlos Slim. Entonces, desde ahí hay una relación muy estrecha entre Carlos Slim y Genaro García Luna. Que seamos de memoria corta o de memoria selectiva, pues es otra cosa. En México sucede eso de manera frecuente. A Genaro García Luna se le asocia nada más con el narco y con Felipe Calderón, pero también tiene nexos hacia otros lados. Estamos hablando de los que te dije ya, de los personajes. Entonces, sí había... O sea, déjame traducir lo que estás diciendo. No había un engaño de García Luna hacia Fox, y seguramente me dirás lo mismo hacia Calderón, sino que era la llamada guerra contra el narco. Realmente fue una administración del crimen por el crimen y el gobierno de parte de un lado del crimen. Exactamente, así, en esas palabras, querida Sabina. Hablemos de Calderón. García Luna fue designado por el presidente Felipe Calderón como secretario de Seguridad, mientras posiblemente seguía traficando droga y protegiendo al cártel de Sinaloa. Te lo pregunto directamente. ¿Tienes evidencia de que Felipe Calderón sabía eso? ¿Sabía que estaba poniendo el secretario de Seguridad a una persona que tenía tratos directos con cárteles de la droga y que traficaba él mismo droga? Por supuesto que existe todo eso, evidencia. O sea, si quieres un acta firmada y jurada, pues nunca la vamos a encontrar, una fotografía tampoco. Pero existen muchos testimonios periodísticos dentro del narcotráfico que señalan justamente esa referencia de que Genaro García Luna, de que Felipe Calderón sabía que Genaro García Luna traficaba drogas, daba protección al narcotráfico y tenía una relación estrecha con muchos narcotraficantes. Quienes han leído mi libro, El Licenciado, de HarperCollins 2020, ahí podrán encontrar una narración que hace en primera persona Sergio Enrique Villarreal Barragán, el Grande, que él habla y él dice testimonialmente que él fue testigo de una reunión entre Ismael Zambada García y Arturo Beltrán Leiva, una reunión que se dio apenas resultó Felipe Calderón electo en el 2006, y se dio esa reunión para acordar una bolsa económica por parte de los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leiva para pagarle a Felipe Calderón la cantidad de 20 millones de dólares para que pusiera al frente de la Secretaría de Seguridad Pública a Genaro García Luna. Ese testimonial es de Sergio Enrique Villarreal Barragán. Ahí está, o sea, ¿qué más quieren? Pues nada más falta que la gente quiera ver un recibo de este señor recibiendo el dinero, ¿no? Oye, pero es que de verdad es un vuelco a la historia que nos hemos contado en los últimos años, porque no es que había una pequeña corrupción. Estamos hablando de que el presidente Felipe Calderón recibe 20 millones de dólares. Ahorita te preguntaré sobre los 5 millones de dólares que dice la Barbie que él le dio a Calderón. Y luego lanza la guerra contra el narco. O sea, luego, no durante. Luego dice, y ahora les vamos a inventar, les vamos a hacer un montaje, pero del tamaño del país. Exacto, es correcto lo que refiere. O sea, Felipe Calderón sabía y para cubrirse, tal vez para protegerse incluso de la misma historia de que un día fuera a ser señalado como está siendo señalado de estar coludido con el narcotráfico, por eso inventó su guerra contra el narcotráfico. Y por eso lanzó supuestamente a todas las fuerzas federales a combatir, cuando en realidad era
frente a las cámaras de televisión y frente a los medios de comunicación combatía el narcotráfico, pero por debajo de la mesa recibía el dinero del crimen organizado, y eso ya está más que establecido periodísticamente. Falta nada más que se atrevan a establecerlo judicialmente. Jesús, en el juicio contra el Chapo, cuando el Chapo empezó a referirse a Peña Nieto, el juez interrumpió el juicio, y esto quiere decir que existe un trato entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos de no involucrar a las cabezas de Estado, seguramente atendiendo a preocupaciones de estabilidad nacional. ¿Tú crees que en este juicio que se avecina en enero, finales de enero, principios de febrero, en la ciudad de Nueva York, van a hacer lo mismo? ¿Van a seguir protegiendo los gringos a las cabezas de Estado mexicano? Dicho directamente, Fox y Calderón. Yo pienso que son otros tiempos. Podría ser que no. Podría ser que se permita que se mencionen algunos nombres pues de presidentes o expresidentes dentro del juicio. Recordemos que ya hay una testimonial de Alexis Cifuentes, un narcotraficante colombiano, que habla de que el Chapo Guzmán pues sobornó, y cito textualmente lo que dice, sobornó al presidente Peña Nieto y al actual presidente. Y esa declaración fue hecha justamente en el 2019. Entonces, creo que... ¿A López Obrador? Así dice la testimonial, a Enrique Peña Nieto y al actual presidente, y fue una declaración que hizo en el 2019 Alexis Cifuentes. Entonces, ese tipo de declaraciones y ese tipo de que esté documentado ya en una testimonial pública de la Corte de Estados Unidos, habla de que posiblemente el juez Brian Hogan pueda ahora sí permitir que se mencionen los nombres que se tengan que mencionar para ir esclareciendo poco a poco la historia del narcotráfico en México. En México y en Estados Unidos, ¿no? Porque también ellos nos tienen que contar la historia secreta de su tráfico, y haremos otro programa sobre esto, la historia secreta del tráfico de drogas en Estados Unidos y el solapamiento de la CIA, la FBI, la DEA a ese tráfico de drogas y los presidentes americanos. Oye, se ha filtrado recientemente que la Barbie afirma que le pagó $5 millones al presidente Calderón. ¿Es así? ¿Ha lanzado la acusación? Bueno, sé que hay una versión pública en ese sentido, pero yo no tengo ningún dato testimonial ni documental que refiera a esa posibilidad. De lo que yo te puedo decir es que yo tengo el testimonio nada más de Sergio Enrique Villarreal Barragán, que habla de que le pagó $20 millones al presidente. 20, pero no desconozco, no tengo ningún dato en el sentido de la Barbie. Ahora, a todo esto, ¿a dónde está la Barbie? La Barbie está siendo testigo protegido. Él ya no está en ninguna prisión de Estados Unidos, él ya no está bajo la protección, bajo la observación del gobierno federal, pero sí bajo la protección. Justamente, él es un testigo protegido que posiblemente desde junio de este año haya estado ya fuera de la prisión, posiblemente con otra identidad, posiblemente con otro rostro, posiblemente con un trabajo a lo mejor decente en alguna parte del mundo. En una trapalería. ¿Te lo imaginas en una trapalería? Bueno, en una trapalería con sus millones de dólares guardados en el banco, pero por supuesto que está en alguna parte protegido, porque es un personaje al que el gobierno norteamericano considera que le puede seguir explotando, considera que le puede seguir obteniendo información y podría ser útil en el futuro. ¿Te acuerdas esa foto cuando apresaron a la Barbie? La sonrisa de la Barbie, ¿no? Con su camiseta polo, y realmente divertido ante todo el circo que estaba sucediendo alrededor. ¿Tienes indicios que él ya sabía lo que iba a negociar? ¿Que iba a negociar su libertad por esto? Sí, ¿verdad? Por supuesto. De eso es de lo que se reía. Eso estaba riendo, sin duda alguna de eso se estaba riendo, y de eso también se reía en su celda en la cárcel de Puente Grande Sergio Enrique Villarreal Barragán, y de eso también se reía en un momento determinado Alfredo Beltrán Leiva en la celda de la cárcel, y de eso seguramente puede estarse también riendo el propio Rafael Caro Quintero para que nunca lo extraditen en Estados Unidos, porque son narcotraficantes que, aparte de haber acumulado tanto poder, tanta riqueza, tuvieron también tanta información de funcionarios públicos corruptos,
que sabían que esas eran sus puertas de salida en algún momento determinado de cualquier cárcel fuera en México o en Estados Unidos. Y eso es lo que les va a permitir, a final de cuentas, salir de la cárcel. Por eso no dudo que la risa de la Barbie pues debió haberse sido por ese motivo. Y en contraste de la risa de la Barbie, ¿quién crees que ahorita se está mordiendo las uñas? Aparte de Calderón y Fox, ¿eh? Aparte de ellos, sin duda alguna, creo que debe ser el secretario de Gobernación de... no, el secretario de Gobernación. Sí, el secretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto, el propio Miguel Ángel Osorio Chong, que podría estar también relacionado, el propio general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional del gobierno de Enrique Peña Nieto. Creo que serían los más importantes funcionarios públicos en México, o exfuncionarios públicos, uno de ellos, que se esté mordiendo ahorita los labios, porque seguramente van a surgir muchos nombres en este juicio de Genaro García Luna, porque hay mucha gente que le dio todavía contratos a Genaro García Luna, te digo, desde la Secretaría de Gobernación, cuando ya se sabía de su colusión con el narcotráfico y seguía vendiendo servicios de espionaje, software y hardware al gobierno federal mexicano. Entonces el propio... Oye, y Salinas Pliego montándole una compañía de seguridad a la mano derecha de García Luna, ¿qué tal? Hasta el día previo en donde lo atraparon a Palomino, era el jefe de seguridad del grupo Salinas. Mucho que hablar de eso. Vamos a un corte y regresamos. García Luna está a punto de ser juzgado en Nueva York y fue apresado hace un par de años. Sin embargo, las víctimas de su injusticia, muchas de ellas siguen en las cárceles. ¿Cómo es posible eso? Pues es posible esto, primero porque tenemos una grave corrupción, como lo ha dicho el presidente López Obrador, Sabina. Tenemos una grave corrupción en el sistema de administración de justicia, que son los jueces. Los jueces federales son los que han permitido que haya gran cantidad de inocentes encarcelados, aún en el gobierno del presidente Felipe Calderón, que todavía estén presos ahí. Yo te puedo hablar hasta desde mi caso, Sabina. Yo fui encarcelado cuando develé las relaciones que tenía la hermana de Felipe Calderón, Luisa María Calderón Hinojosa, que fue senadora, las relaciones que tenía ella con el jefe de los caballeros templarios, Servando Gómez Martínez Latuta. Jesús, bienvenido de otra vez a Largo Aliento. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, Genaro García Luna ya no tenía cargo. Sin embargo, seguía ejerciendo un poder. ¿Puedes explicar en qué consistió el poder de García Luna en el sexenio de Peña Nieto? Claro, después de que termina Genaro García Luna su función como secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, el gobierno de Enrique Peña Nieto hizo una labor de cabildeo. Él era un cabildero muy importante de algunas empresas transnacionales dedicadas a la venta de servicios de espionaje para el Estado mexicano, y él fue un promotor intenso de muchas empresas del gobierno israelí, perdón, no del gobierno, muchas empresas de origen israelita que se sentaron en México y que comenzaron a vender equipos de cómputo. Pegasus, por ejemplo, pues fue comprado justamente porque Genaro García Luna fue el que lo ofreció al gobierno mexicano y fue el que, movió sus relaciones públicas para que fuera adquirido incluso en algunas ocasiones a sobreprecio ese software de espionaje. Entonces, esa fue la principal labor que hizo Genaro García Luna, conectar empresas transnacionales de espionaje con el gobierno mexicano a través de sus conexiones que tenía el propio exsecretario de Seguridad. Ahora, háblanos de Cárdenas Palomino, otro, el lugarteniente de Genaro García Luna. Si es culpable de lo que se le culpabiliza a García Luna, Palomino era su mano ejecutora. Este señor se pasa el sexenio de Peña Nieto siendo el jefe de seguridad del Grupo Salinas. Cuéntanos, ¿cómo fue eso? El caso de... Es muy importante revisar ese tema de Luis Cárdenas Palomino, porque aparte de que fue el secretario particular de Genaro García Luna y que a través de él bajaron muchas de sus instrucciones, no nada más de recibir cobros,
o de dar protección a ciertos grupos de narcotráfico, sino también de ejecutar a algunos de los comandantes que ya le eran incómodos al propio Genaro García Luna. Pues también Luis Cárdenas Palomino fue promotor de la privatización de la seguridad pública del gobierno mexicano. Él fue el que gestionó con el propio Genaro García Luna la creación de una ley para crear empresas privadas a las cuales se les diera la posibilidad de vender servicios de seguridad al mejor postor. Y gracias a él se crearon 360 empresas particulares de seguridad pública que misteriosamente ganaron contratos para cuidar los servicios de seguridad en estaciones de tren, en aeropuertos, en puertos, en centrales de autobuses, puntos neurálgicos del país por donde transitan drogas, armas, inmigrantes y cualquier tipo de cosa que puede beneficiar. El caso es que Luis Cárdenas Palomino fue el autor de esta maquiavélica situación que poco se ha dicho de cómo se privatizó y cómo se sigue manteniendo la privatización de la seguridad pública, ¿eh? ¿Quién maneja las cámaras de seguridad de la Ciudad de México? Pues es una empresa particular. Es una empresa particular donde tiene que ver Palomino. Bueno, es asombroso, ¿no? No, es que Luis Cárdenas Palomino también cuando permite que se subvencione la seguridad pública, él mismo dice, yo quiero crear una empresa privada, y se asocia con el dueño de TV Azteca, del Grupo Azteca, este señor, se me va el nombre. ¿Cómo se llamará? Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego. No sé si se me iba el nombre. Sí, Ricardo Salinas Pliego se asocia con Luis Cárdenas Palomino y crean una empresa que se llama Adamantium. Y a través de Adamantium le ofrece o se vende servicios él mismo de seguridad a todo lo que es el corporativo Azteca. Y no nada más eso. Sí, no nada más eso. Adamantium también se dedica a la prestación de servicios de algunas minas que tiene el grupo de Salinas Pliego, donde, por cierto, hay que decir, en esas regiones ha habido asesinatos de periodistas y ha habido asesinatos de defensores del medio ambiente que están en oposición a ciertas minas, como por ejemplo allá en Baja California, donde la mina Los Cardones, propiedad de este grupo de Salinas Pliego, pues ha causado la muerte, extrañamente, de ambientalistas, defensores de esa región, y donde están involucrados en las investigaciones primarias al menos elementos del grupo Adamantium, ¿eh? Ahora, hay que entender la gravedad del asunto de que la Ciudad de México, la ciudad capital, sea vigilada, pero no por el Estado, sino por una empresa privada. Es decir, que nuestra seguridad está depositada en una empresa privada, pero también toda nuestra información. Podríamos de pronto tener un golpe de Estado de los privados al Estado mexicano con una facilidad tremenda, porque les hemos dado nuestra inteligencia. Sí, sin problema. Ese es el riesgo de la privatización de la seguridad pública, que hoy los servicios de protección, como tú señalas, muchas cámaras de seguridad están controladas por empresas particulares. Mira, no vayamos tan lejos. El mecanismo de protección tiene subvencionado el servicio de protección a periodistas a través de una empresa privada que es RCU Sistemas. RCU Sistemas tiene relación con miembros de esa corporación con el propio Genaro García Luna. Y podemos hablar de otras empresas que están al frente de la seguridad de algunos municipios en el país. Jesús, es de una perversidad infinita lo que estás diciendo. O sea, la protección de los periodistas. Es perverso lo que hicieron ellos. Nosotros estamos documentando. Gramática me falló acá. Está relatando una realidad perversísima, que el sistema de protección a los periodistas que investigan la corrupción está en manos de los corruptos, de los más corruptos, los corruptos que se atreven a asesinar. Bueno, sigamos adelante en esta historia realmente siniestra. García Luna está a punto de ser juzgado en Nueva York. Y sin embargo, y fue apresado hace un par de años. Sin embargo, las víctimas
de su injusticia, muchas de ellas siguen en las cárceles. ¿Cómo es posible eso? Pues es posible esto primero porque tenemos una grave corrupción, como lo ha dicho el presidente López Obrador, Sabina. Tenemos una grave corrupción en el sistema de procuración, no de procuración, en el sistema de administración de justicia, que son los jueces. Los jueces federales son los que han permitido que haya gran cantidad de inocentes encarcelados, aún en el gobierno del presidente del presidente Felipe Calderón, que todavía estén presos ahí. Yo te puedo hablar hasta desde mi caso, Sabina. Yo fui encarcelado cuando develé las relaciones que tenía la hermana de Felipe Calderón, Luisa María Calderón Hinojosa, que fue senadora, las relaciones que tenía ella con el jefe de los caballeros templarios, Servando Gómez Martínez Latuta. Eso me costó ir a la cárcel federal de Puente Grande por 3 años y 5 días. Y allí estuve preso bajo una historia, una leyenda que me formó prácticamente la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna, con la finalidad única de que fuera encarcelado. Y me crearon una historia... Y te voy a preguntar más en nuestro último segmento sobre esta siniestra historia de la que fuiste víctima. Quiero seguir, sin embargo, ahora con el juicio, Jesús. La DEA y la CIA sabían siempre quién era García Luna y Cárdenas Palomino y colaboraron con ellos. La pregunta es, ¿qué pasó para que ahorita, bueno, al mismo García Luna le dieron una visa de genio, ¿no? Para que se pudiera quedar en Estados Unidos. ¿Qué pasó? ¿Qué se rompió o qué cambió dentro de la DEA y la CIA para que se rompiera este pacto mafioso? Sí, bueno, déjame decirte que a lo que yo he encontrado es que la CIA y la DEA fueron también engañados de alguna forma por Genaro García Luna. Porque si hay que reconocerle a Genaro García Luna es que tenía una gran habilidad para el espionaje, fue muy hábil, y la principal habilidad de un espía es que no se sepa que es un espía precisamente. Y Genaro García Luna supo engañar perfectamente al gobierno de Estados Unidos y a otros gobiernos del mundo que le dieron reconocimientos, como los franceses, los españoles, los canadienses, Japón, le dio un reconocimiento como gran policía del mundo. O sea, engañó a muchas agencias de investigación. Los engañó. Sí. Y entonces engaña al gobierno de Estados Unidos porque Estados Unidos lo capacitó a través del FBI en materia de antisecuestro, lo capacita a través de la DEA en materia antidrogas, lo capacita a través de la CIA en materia de antiterrorismo. Y Estados Unidos lo veía inicialmente como un gran policía, como un hombre que verdaderamente estaba luchando contra la delincuencia organizada, y le comenzó a soltar millones y millones de pesos. ¿Qué es lo que fracturó la relación? Justamente eso, que el gobierno de Estados Unidos, después de que se establece el Plan Mérida, que fue como la oficialización de la relación, de la intervención de Estados Unidos en México para combatir el narcotráfico, comenzaron a ver que no estaban bien invertidos los millones de dólares que estaban mandando el gobierno de Estados Unidos, y comenzaron a encontrar faltantes, algo así como 21 millones de dólares, y fue cuando comenzaron a investigar. Fue después también a través de las detenciones de algunos narcotraficantes que comienzan a conocer la relación de García Luna y cómo los estaba obligando al pago de una protección. Es cuando Estados Unidos dice, es que este no es, y no es tan bueno como pensamos, y es cuando se rompe la relación, y es cuando comienza a dársele el seguimiento de investigación. ¿Qué fecha será esa? Estamos hablando de que posiblemente, yo ubico la fecha, de que posiblemente hacia el 2007 fue cuando en Estados Unidos comenzaron a ver que Genaro García Luna no era el hombre de las confianzas que tenía que ver. Comienzan ahí a darse... Pero se tardaron en apresarlo, se pasó toda la época de Peña sin apresarlo y seguían teniendo relación con él. Sí, porque los principales indicios de esa relación no estaban bien sólidos, y se solidificaron justamente con las detenciones de este narcotraficante Dámaso López Núñez. Fue el primero que metió presión y puso y expuso quién le había dado protección, cómo eran las relaciones de García Luna con el Chapo Guzmán, y ya después esos, bueno, se van sumando a otras declaraciones, principalmente del Vicentillo, Vicente Zambada Niebla, y de otros como el propio Jesús Zambada García. Entonces, es hasta que se solidifican esas declaraciones que dice Estados Unidos, ahora sí lo tenemos agarrado bien de las manos,
esperan a que termine su gestión, porque no iban a entrar en un proceso diplomático, aunque finalmente podrían haber entrado. Esperan a que terminara su gestión para poder echarle el guante encima. ¿Tú te imaginas al gobierno de Estados Unidos citando a Felipe Calderón y a Vicente Fox a declarar? Sí, sí me imagino, y es algo que no estamos lejos de que pueda suceder. Creo que sí, aunque aquí podría ser, esto tenemos que verlo políticamente. Si mientras esté Joe Biden en la presidencia va a ser muy difícil, porque Joe Biden es muy amigo de Felipe Calderón. Recuerda que fue en el gobierno, ellos son socios de la Operación Rápido y Furioso, Joe Biden y el propio Felipe Calderón. Joe Biden era vicepresidente de Barack Obama cuando se dio el operativo Rápido y Furioso. Entonces va a ser difícil que Joe Biden lo pueda llevar como a ven a declarar. Pero si llega otro presidente a Estados Unidos, como por ejemplo Donald Trump, llegar a Estados Unidos, hipotéticamente hablando, sin duda alguna no veo lejos la posibilidad de que sea llamado a declarar, sobre todo, más que Vicente Fox, sobre todo Felipe Calderón. Sobre todo Felipe Calderón. ¿Por qué? ¿Por qué más Felipe Calderón? Porque Felipe Calderón fue el que de alguna forma se benefició también con los... no nada más fue omiso, no nada más dejó pasar y dejó hacer. También participó en esas hechuras que hizo el propio Genaro García Luna al proteger a narcotraficantes. Si partimos desde el principio, dando por cierta y asentada la declaración de Sergio Enrique Villarreal Barragán, entonces Felipe Calderón habría recibido $20 millones por poner a un narcotraficante a modo en la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, partamos de ahí y pues por supuesto que esa sería la base, porque te digo, no fue un acto de omisión, fue un acto de comisión. Tú te has vuelto un experto en el tema del narcotráfico y su gozne con el poder político. Yo te pregunto, ¿en algún país ha existido un precedente semejante a lo que estamos viviendo? A lo que voy es, supongamos que Felipe Calderón sí es culpable de haber estado en contubernio con el narcotráfico. Supongamos que descubrimos que la guerra contra el narco fue una ficción diseñada para engañar al pueblo de México. ¿En alguna parte del mundo ha habido un suceso, así una cabeza de Estado que ha sido descubierto en tamaña intriga y que ya ha sido juzgado? Yo creo que existe nada más un antecedente, Sabina, y creo que es el antecedente del general Antonio Noriega de Panamá. Fuera de eso, Antonio Noriega fue un aliado muy útil de Estados Unidos para trabajar en Panamá. Después, Antonio Noriega protege narcotraficantes, ayuda a ingresar toneladas y toneladas de cocaína a Estados Unidos. Es detenido, enjuiciado, procesado, y él muere en prisión, Antonio Noriega. Es el único caso que tenemos, es el único antecedente. No es imposible que pueda pasar el hecho de que Felipe Calderón sea juzgado en Estados Unidos por que pase de ser el socio confiable de Estados Unidos en la guerra contra el narcotráfico y ahora se descubra que sí estuvo detrás de operaciones de narcotráfico. Entonces, tenemos un antecedente que creo que rompe el tabú de que dices, no puede suceder. Sí puede suceder, sí puede. Ya pasó en Panamá, ya tenemos el caso de Noriega. Y entraron, el ejército norteamericano entró a sacarlo de allí y lo sacaron por el aire, ¿no? Textualmente se lo llevaron así y no lo volvimos a ver en el resto de... Decimos que está muerto, pues no sabemos si está muerto, Noriega,